En este video vamos a hablar de la tercera lección del programa educativo para el paciente después de haber tenido un infarto o una revascularización coronaria, que es la que hemos llamado dinámica de grupo 3. En esta lección vamos a hacer una revisión del informe de alta que tiene muchísima importancia porque no solamente contiene el tratamiento que le ha recomendado su cardiólogo, sino que se revisan otros aspectos como por ejemplo los antecedentes personales. Es importante que se revise y se lea los antecedentes personales que le han puesto porque puede ser que falte alguno o que en realidad haya alguno equivocado que ustedes no tienen. También se habla del padecimiento actual, cómo sintió usted la situación, si sufrió un infarto agudo, una angina o el problema cardiovascular que haya tenido. Hay otros aspectos que son menos interesantes para el enfermo, como es la exploración física o las pruebas, pero la parte más importante probablemente sea el diagnóstico, en el cual pues hay que realmente entender muchas veces lo que se pone en el informe de alta está con siglas o está con términos médicos, entonces pues es necesario traducirlo. Normalmente cuando uno de ustedes ha estado ingresado por un evento cardiovascular agudo, es decir, una angina de pecho o un infarto agudo de miocardio, en el informe de alta se puede poner IAM, que significa infarto agudo de miocardio, NOCU, que significa que el infarto no fue transmural, sino que afectó solamente a una capa del miocardio, o puede ser que ponga SCASEVS, que es síndrome coronario agudo con elevación del ST, que es sinónimo de un infarto de miocardio, o sin elevación del ST, que es un infarto subendocárdico, como el infarto NOCU, es decir, que solo afecta a una zona. A veces también se indica en el informe de alta la afectación de la coronaria que ha tenido el infarto, como puede ser la descendente anterior, que se pueden poner las iniciales de DA, la OX, que es la obtusa marginal, o puede ser también en la coronaria derecha, que se pone CD, o en la circunfleja, que se pone CX. Esto es importante que ustedes sepan. También otra cosa que se suele poner en el informe de alta, en el diagnóstico, que es la fracción de eyección, FB del ventrículo izquierdo, FB-VI. Lo normal es tener por encima del 55% y lo habitual cuando ha habido un daño miocárdico importante es que sea menor del 55%. ¿Esto qué significa? Significa que si tienen una lesión importante en el músculo cardíaco porque el infarto ha sido grande, puede que el enfermo tenga insuficiencia cardíaca. Si pasamos del diagnóstico más adelante, llegamos al tratamiento, las indicaciones terapéuticas. En las indicaciones terapéuticas es recomendable adoptar las medidas generales. Medidas generales que tenemos que tener en cuenta con la medicación, porque la medicación que ustedes toman es una medicación muy compleja porque toman muchos medicamentos. Entonces, en este video vamos a analizar esos medicamentos teniendo en cuenta antes cuáles son los aspectos propios de la organización que debe llevar cada persona. Dentro de los aspectos preventivos para su corazón, pues la primera pregunta que se suele hacer al enfermo es ¿por qué tengo que tomar medicamentos preventivos? O si estos medicamentos que tengo que tomar los tengo que tomar todos los días. Pues efectivamente, dentro de las herramientas que les damos para que el enfermo tenga él un control de su enfermedad, que se haga responsable de la enfermedad, que como recuerdan es el objetivo principal de estas charlas de formación, la medicación es muy importante. Es un arma terapéutica que ha conseguido que los resultados que se ofrecen después del infarto agudo de miocardio pues hayan mejorado ostensiblemente porque la medicación también ha ido mejorando progresivamente en los últimos años. ¿Qué recomendaciones les puedo dar yo para que ustedes hagan correctamente el tratamiento?
Primero tenemos que hacer una lista personal de todos los medicamentos, que la tenemos que, por supuesto, extraer del informe de alta. En esta tenemos que anotar el nombre, la dosis, cada uno de ellos. También en relación con los medicamentos hay que apuntar si se es alérgico a alguno. Esta lista la tenemos que mantener actualizada porque en las diferentes consultas se pueden hacer cambios en el tratamiento que nos obligarían a tomar pastillas diferentes o diferentes dosis. Y la tenemos que llevar esta lista con nosotros a donde vayamos. ¿Por qué? Porque realmente si en alguna ocasión se nos olvidara algo o acudiéramos a un centro de urgencias, tendríamos que mostrar esta lista para saber exactamente lo que está usted tomando. ¿Qué ocurre si un día determinado se me olvidó tomar una dosis? Pues depende de si la dosis la toma una vez cada 24 horas o una vez cada 12 horas o una vez cada 8 horas. Si la dosis se da cuenta que se ha olvidado cerca de la siguiente dosis, pues debería esperar a la siguiente dosis o adelantarla un poquito y no tomar una dosis más. Si es una vez cada 12 horas y todavía faltan muchas horas hasta la siguiente dosis, pues puede tomarla en el momento que se acuerde. Y si es una vez cada 24 horas, lo mismo. Puede tomarla en el momento que se acuerde, que no se acerque a la siguiente dosis, por supuesto. Si tiene problemas para tomar los medicamentos, pues tiene que consultarlo y ver las razones por las cuales. Para organizarnos, yo les aconsejo que compren un pastillero con 3 cajitas por día y que de 7 días, por supuesto, y que hagan una carga una vez a la semana de todas las pastillas. ¿Dónde deben guardar los medicamentos? Los medicamentos los deben guardar en un sitio que no haya humedad. No deberían hacerlo ni en el baño ni en la cocina, sino en otro lugar de la casa. Y, por supuesto, en las cajas también tienen que apuntar las dosis que toman para hacer la distribución en el pastillero. De esta forma se acordarán si han dejado de tomar una dosis porque estará allí en el pastillero, y también se darán cuenta cuando ya no le quedan pastillas para recogerlas en la farmacia y no quedarse sin tomar la medicación. Y los medicamentos que ustedes toman, pues es obvio que son muy numerosos y a veces no son tan fáciles de tomar porque las dosis cambian, la cantidad de veces que se tomará al día también. Entonces vamos a analizar uno por uno los medicamentos que suelen tomar después de haber tenido un infarto de miocardio y que muchos de ellos son realmente esenciales porque el no tomarlos puede producir trastornos grandes como trombosis del stent, por ejemplo. Dentro de la lista de medicamentos vamos a empezar con el ácido acetilsalicílico, conocido comúnmente como aspirina. La aspirina o el ácido acetilsalicílico tiene un nombre químico que es el ácido acetilsalicílico, igual que todos los demás medicamentos. En la caja suele venir en grande el nombre comercial y debajo el nombre químico. Por ejemplo, en este caso el ácido acetilsalicílico de 100 miligramos, que es la dosis que les damos nosotros, puede ser el Adiro o el Tromalid o la S100. O sea, hay diferentes nombres comerciales, pero todos tienen debajo el nombre de ácido acetilsalicílico de 100 miligramos. ¿Cuáles son las características de este medicamento? Pues el ácido acetilsalicílico es un antiagregante plaquetario y lo van a tener que tomar de por vida. ¿Qué significa esto de que es un antiagregante plaquetario? Pues impide que las plaquetas se peguen unas a otras para que no se trombose el stent o no se formen sobre otra placa de ateroma que se rompa, como ocurrió en el infarto agudo de miocardio, un trombo que termine de obstruir la arteria y produzca un nuevo infarto. Esto es una ayuda enorme para evitar tener otro infarto, el evitar que se forme ese coágulo. El ácido acetilsalicílico, el Adiro, o como la marca que ustedes consuman, normalmente se toma a mediodía después del almuerzo. Si los comprimidos están recubiertos, no hay ningún problema porque se pueden tomar enteros. Hay algunos que pueden ser solubles,
entonces en este caso habría que disolverlos en agua. El ácido acetilsalicílico tiene más efectos, pero la dosis que ustedes toman es la que se está aplicando ahora prácticamente solamente para hacer el efecto antiagregante plaquetario. Tiene otros efectos que tiene pues, la aspirina tradicional, que es antitérmico y antiinflamatorio, pero esa dosis es específica para el uso de antiagregante plaquetario, que es el uso que tenemos más común. El ácido acetilsalicílico se ha dejado de tomar para otras cosas por los efectos secundarios que tiene. Realmente el efecto más común es que es gastroerosivo, es decir, que puede lesionar el estómago, producir erosiones o úlceras de estómago. Por eso todos ustedes que están tomando la mayoría el ácido acetilsalicílico también están tomando un protector gástrico. ¿Qué efectos más puede tener secundarios? Pues además de la irritación del estómago, puede tener, en circunstancias muy restringidas y que afectan a muy pocos pacientes, problemas asmáticos, sino en una situación muy extraordinaria y muy particular de alguna persona. En el caso de que ocurra esto, pues tendría que comentárselo a su cardiólogo para que se lo sustituyera por otro de los antiagregantes plaquetarios que tenemos. ¿Se puede uno olvidar de esta pastilla del ácido acetilsalicílico? Pues por supuesto que se puede uno olvidar, pero si se olvida y se da uno cuenta en el mismo día, como es una pastilla que se toma cada 24 horas, se puede tomar a otra hora que no sea cercana a la del día siguiente. ¿Otros medicamentos interfieren con el ácido acetilsalicílico? Pues realmente no hay algunos que interfieran de una forma importante. Con el alcohol, pues se puede tomar alcohol, pero no se recomienda tomar grandes dosis de alcohol, como ocurre con todas las demás medicamentos que está tomando el paciente para prevención de su enfermedad, que es la aterosclerosis. El siguiente medicamento del que vamos a hablar es el ticagrelor de 90 miligramos, que solamente ahora mismo tiene un nombre comercial, que es el Brilique. Este es otro antiagregante plaquetario que se usa conjuntamente como segundo antiagregante con el ácido acetilsalicílico. La duración de este tratamiento suele ser por 1 año, pero en situaciones complicadas puede durar hasta 3 años, pero no con la dosis de 90 miligramos, sino con la dosis de 60 miligramos. Se toma 2 veces al día, es decir, 1 vez cada 12 horas. Si nos hemos olvidado de tomar la primera dosis y estamos cerca de la segunda dosis, no debemos tomarla. Si ha pasado poco tiempo desde el desayuno, que es cuando tomamos la primera dosis, podemos tomar la segunda dosis. Es decir, que si ha pasado menos de 6 horas podremos tomarla, si ha pasado más, es aconsejable no tomarla. ¿Qué efectos secundarios pueden tener estos medicamentos antiagregantes plaquetarios? Específicamente este que estamos hablando ahora, que es el ticagrelor. Pues estos producen hematomas, es decir, como producen una disminución de la agregación plaquetaria, cualquier pequeño golpe nos puede producir un hematoma. A veces también producen dolor de cabeza, sensación de mareo o de giros de objetos en la cabeza, diarrea o indigestión. O puede ser que tenga náuseas, estreñimiento, erupción o picores, como cualquier otro tipo de efectos alérgicos de cualquier medicamento. ¿Incompatibilidades con el alcohol? Pues tampoco se puede beber demasiado alcohol porque puede irritarle el estómago. No se aconseja beber con zumo de pomelo mientras esté tomando el ticagrelor. Tampoco utilizar otros antiinflamatorios, los que se llaman AINES, o anticoagulantes sin previo consentimiento de su cardiólogo. Puede interactuar con otros medicamentos aumentando su circulación, como puede ser la digoxina, la carbamazepina y ciertas estatinas. Otro medicamento que se da como antiagregante plaquetario, unido a la aspirina, puede ser el prasugrel de 10 miligramos. El prasugrel de 10 miligramos tiene diferentes nombres comerciales como Effien, Prasufe, Procardia, Standard, etc. Y este es otro antiagregante plaquetario que se puede tomar junto con
el ácido acetilsalicílico como segundo antiagregante y se toman 10 miligramos en una dosis al día. Los pacientes revascularizados percutáneamente mediante un stent que tengan bajo peso, es decir, menos de 60 kilos, o sean mayores de 75 años, estos no estaría indicado dárselo. Y está especialmente indicado en el subgrupo de pacientes, como hemos visto, que tienen menos de 75 años y pesan más de 60 kilos, que puedan tener diabetes tipo 2. Y está indicado por un año solamente. Los efectos secundarios, pues también produce, como los antiagregantes, hematomas, hemorragias, pueden ser digestivas, nasales o hematuria. Puede producir anemia y trombocitopenia, que es disminución de las plaquetas. Hay que tener precaución en los pacientes que están tomando anticoagulantes o antiinflamatorios no esteroideas, es decir, los que se llaman AINES o fibrinolíticos. Y el alcohol no interactúa directamente con el prasugrel, pero puede aumentar el riesgo de sangrado. El clopidogrel sería otro antiagregante plaquetario que puede que alguno de ustedes lo esté utilizando. Ya les he dicho que todos estos, tanto el clopidogrel como los dos anteriores, van siempre unidos a la aspirina, al ácido acetilsalicílico. Este es otro antiagregante plaquetario, se usa cuando hay intolerancia a los dos anteriores, el prasugrel y el ticagrelol, con una dosis diaria de 75 miligramos día, en una toma. Se da durante un año, aunque en situaciones especiales se puede reducir a 6 meses, como por ejemplo cuando existe un riesgo de sangrado elevado. También puede favorecer la aparición de hematomas y hemorragias y puede aumentar el riesgo de daño gastrointestinal, hemorragia, mientras se toma clopidogrel más ácido acetilsalicílico con alcohol y especialmente si el consumo de alcohol es crónico o elevado. Puede interactuar con el clopidogrel, el omeprazol, el esomeprazol, el ácido acetilsalicílico y otros medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno o el naproxeno. Otro medicamento que puede que tomen algunos de ustedes son los que llamamos una familia que se llaman beta bloqueantes cardioselectivos. Entre ellos hay varios como el bisoprolol, el metoprolol, el atenolol, el carvedilol o el esmolol. Todos estos son nombres químicos que luego tienen sus propios nombres comerciales. Recuerden que debajo del nombre comercial está siempre en la caja el nombre químico. ¿Cómo funcionan estos medicamentos? Pues actúan disminuyendo el consumo de oxígeno por el músculo cardíaco, porque reducen la frecuencia cardíaca y la presión arterial, incluso también la contractilidad del miocardio. Cada uno de ellos tiene diferentes dosis, que se suelen administrar en general cada 12 horas. Están indicados en la angina de pecho y después del infarto de miocardio, especialmente cuando se acompaña de hipertensión, es decir, de tensión alta. También están indicados en la insuficiencia cardíaca y en las taquicardias, cuando aumenta mucho la frecuencia cardíaca. Pueden producir efectos secundarios por tomar una dosis mayor de la necesaria, produciendo bradicardia o hipotensión. Pueden mostrar interacciones con el alcohol, el zumo de pomelo, la fenitoína y la rifampicina. Otra familia de medicamentos que pueden estar tomando después de haber tenido un evento cardiovascular agudo son los calcio antagonistas. Estos también tienen diversos nombres químicos, como el amilodipino, el barnidipino, el verapamilo o el diltiazem. Estos medicamentos producen una vasodilatación arterial y reducen la contractilidad del miocardio, por lo que se usan en hipertensión y angina. El amilodipina aumenta la frecuencia cardíaca y el verapamilo y el diltiazem la disminuyen. Pueden producir un efecto que es muy común y es más común todavía en el verapamilo, que es el estreñimiento. Pero también pueden producir cansancio, acidez estomacal, de abdomen, tobillos o pies hinchados. Esta hinchazón se produce especialmente en otro de ellos, que es el amilodipino. Los IECAS son inhibidores de la enzima coenzima y entre ellos está el acovil, el enalapril, el tadalapril, el perindopril, el lisinopril. Todos estos son nombres
químicos, que todos tienen diversos nombres comerciales. Se indican como antihipertensivos, es decir, para bajar la tensión, pero también en la insuficiencia cardíaca para evitar el remodelado después del infarto, especialmente el Acovil. La dosis es individual de cada producto, ajustándose la dosis según la tensión arterial. Pueden producir tos persistente o angioedema, aumento del potasio, especialmente cuando se combinan con los antiinflamatorios no esteroideos. Se pueden sustituir por los inhibidores de la angiotensina 2. En caso de que haya efectos secundarios, como la tos, que es posiblemente el más frecuente. Antagonistas de la angiotensina 2. En esta familia también hay numerosos productos químicos, como el leprosartán, ibersartán, losartán, olmesartán, telmisartán y valsartán. ¿Qué hacen estos medicamentos? Relajan los vasos sanguíneos y ayudan a mejorar el flujo de sangre al miocardio. Se emplean para tratar la tensión arterial alta y también como alternativa a los anteriores, a los IECAs, para personas que no pueden tomar estos. Cuando empiece a tomar a los antagonistas de la angiotensina 2 y su médico aumente la dosis, puede tener mareos o sentir dolor de cabeza al principio. Estos efectos secundarios tienden a desaparecer después de estarlo tomando unos cuantos días. Si persisten, informe a su médico o a personal sanitario con el que tenga contacto. Un número muy reducido de personas son alérgicas a los antagonistas de la angiotensina 2 y pueden presentar, cuando tienen alergias, erupciones cutáneas. En este caso, pues, sería necesario suspenderlo previo comunicación a su cardiólogo. ¿Qué debe hacer si se olvidó de tomar una dosis? Pues en el mismo día tome la dosis olvidada tan pronto como se recuerde. Si no se acuerda hasta el día siguiente o cerca de la siguiente dosis, no tome la dosis olvidada. Es importante que no tome dos dosis juntas. Ahora vamos a hablar de unos medicamentos que han tenido mucha importancia, mucho debate, que son los hipolemiantes. ¿Estos medicamentos para qué sirven? Pues sirven para bajar el colesterol. Como explicamos en la primera lección, las placas de ateroma tienen colesterol LDL en su interior. ¿Eso qué significa? Que es importantísimo para que estas placas se estabilicen, se reduzcan de tamaño, que consigamos bajar el colesterol LDL y subir el HDL a los objetivos establecidos. Recordemos que los pacientes de alto riesgo, como ustedes, se debe bajar el colesterol LDL por debajo de 55 y subir el HDL por encima de 45 en los hombres y de 50 en las mujeres. Los medicamentos que han funcionado ya desde hace bastantes años, pues son las estatinas. Y las más potentes, que son las que estamos medicando en la actualidad, son la atorvastatina y la rosuvastatina. Estos son dos nombres comerciales que tienen muchos nombres, aparte de estos dos comerciales. Estos nombres también, cuando el medicamento es genérico, se suelen conservar, pero son la atorvastatina y rosuvastatina los nombres químicos. A veces se asocian con otro medicamento que es el ezetimibe. El ezetimibe es un fitoesterol que absorbe y elimina a través del intestino el colesterol. Y han aparecido últimamente otros nuevos productos como son el ácido bempedoico, los inhibidores del SCPC9 o el inclisiran. Vamos a hablar en detalle con cada uno de ellos porque es un medicamento que es trascendente para el enfermo que ha tenido un infarto o una angina o un proceso cardiovascular agudo. Las estatinas, recordemos que las que suelen estar tomando ustedes puede ser la atorvastatina o la rosuvastatina, que son los nombres químicos, reducen el colesterol LDL en sangre por bloquear su producción en el hígado. En general, hasta casi el 70% del colesterol LDL lo produce nuestro propio hígado. Las estatinas pueden tener efectos secundarios, como todos los medicamentos, como por ejemplo en este caso náuseas, vómitos, diarrea, flatulencia, erupciones cutáneas
Y lo que suele ser más frecuente, aunque tampoco es muy frecuente, son los dolores musculares. En caso de tener cualquiera de estos efectos secundarios nocivos, habría que valorar su sustitución por alguno de los otros hipolipemiantes. El ezetimibe, como les decía, que se suele asociar a la estatina, suele hacerse para potenciar el efecto de la estatina. En este caso, el efecto es mucho más leve que el que le produce la estatina. Las estatinas se usan a dosis altas, la atorvastatina a dosis de 80 miligramos y la rosuvastatina a dosis de 20 miligramos. El ezetimibe se usa en la dosis de 10 miligramos y también puede producir urticaria, erupción cutánea, picazón, dificultad para respirar o tragar, ronquera, hinchazón de la cara, garganta, lengua, labios u ojos. El ácido bempedoico es un producto que ha salido recientemente y también reduce el colesterol LDL en sangre. ¿Por qué? Porque actúa en los receptores de las lipoproteínas de baja densidad. La dosis recomendada del producto químico del ácido bempedoico, que tiene como único nombre comercial el Nilemdo, es un comprimido de 180 miligramos diario. Puede haber hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. No está recomendado en el embarazo, la lactancia o el uso concomitante con una estatina, que nosotros no solemos recomendar, que es la simvastatina de más de 40 miligramos al día. También tiene otras reacciones adversas que son frecuentes, como la gota, la hiperuricemia, que es la elevación del ácido úrico, los trastornos hepatobiliares o dolores en extremidades. El Nilemdo está indicado en adultos con hipercolesterolemia familiar primaria y no familiar heterocigótica o dislipemia mixta como ayudante a la dieta, en combinación siempre con una estatina o con otros tratamientos para la reducción de los lípidos en pacientes que no puedan alcanzar sus objetivos de LDL, con las dosis máximas toleradas, por ejemplo, de la estatina. En monoterapia, en combinación con otros tratamientos para la reducción de los lípidos en pacientes intolerantes a las estatinas o en los que esté contraindicada una estatina. Otros medicamentos que ya han salido hace más de 5 años, pero que siguen teniendo una gran importancia y que son unos reductores muy potentes del colesterol LDL, son los inhibidores de la SCPC9, de los cuales hay 2 productos químicos que son el evolocumab y el alirocumab. Los nombres comerciales de la evolocumab es el Repata y del alirocumab el Praluent. Los inhibidores del PCSK9 son una clase de medicamentos que reducen el colesterol LDL, que es el colesterol, como les hemos dicho, malo. Son anticuerpos monoclonales que se unen a esta enzima, la PCSK9, que es el regulador del metabolismo del LDL e impide en parte la degradación de los receptores de LDL y por lo tanto aumentan la expresión de estos. Tienen unos efectos secundarios que los más frecuentes suelen ser reacciones locales en la zona de la inyección y signos y síntomas del tracto respiratorio superior y picores o prurito. En paciente con enfermedad coronaria y niveles de LDL superiores a 100 miligramos está recomendado, a pesar de que ya estén en tratamiento con estatinas o con otro tratamiento hipolipemiante óptimo. Dentro de este grupo se considera que tendrán un mayor beneficio aquellos pacientes de mayor riesgo por su diagnóstico más reciente y por valores de LDL más alejados del objetivo, pero también aquellos con enfermedad coronaria estable que no alcanzan los objetivos. En pacientes con cardiopatía isquémica, en los que no se alcanza el objetivo terapéutico porque no toleran las dosis altas de estatinas, también están recomendados. Estaría justificada la indicación de estos productos para llegar al objetivo de colesterol LDL. El alirocumab, la dosis inicial habitual es de 75 miligramos y se da cada 2 semanas de forma subcutánea, de inyección subcutánea. Los pacientes que requieran un aumento de dosis pueden iniciar con 150 miligramos
2 semanas o 300 miligramos cada 4 semanas. Y se administra, como les decía, por vía subcutánea. El Levoglucmás se administra bajo la piel también por vía subcutánea cada 2 semanas o una vez al mes. Y la dosis inicial recomendada es de 420 miligramos. El último que ha salido de los productos para bajar el colesterol LDL es el inclisiran. Este es un reductor del colesterol por interferencia con el ácido ribonucleico pequeño, bicatenario. Y esto hace que se incremente el reciclado y la expresión del receptor del colesterol LDL en la superficie celular de los hepatocitos, en el hígado, aumentando la recaptación del colesterol LDL y reduciendo los niveles circulantes de colesterol LDL. Es preferible evitar el uso de inclisiran durante el embarazo. El nombre del medicamento es único y es Lebquio 284 miligramos y es una solución inyectable en jeringa precargada que se pone directamente subcutáneamente. La dosis recomendada es de 284 miligramos en una única inyección subcutánea administrada en una dosis inicial, otra a los 3 meses y posteriormente una dosis cada 6 meses. La única reacción adversa asociada a inclisiran fue la reacción en el lugar de la inyección. En el paciente con enfermedad coronaria y con niveles de LDL superiores a 100 miligramos se pasará al tratamiento hipolipemiante óptimo y si no se consiguiera que se alcanzaran los objetivos, se podría utilizar el inclisiran. Dentro de este grupo de los pacientes que se les podría dar sería en los que tienen mayor beneficio aquellos que tienen por su diagnóstico mayor riesgo y peor pronóstico, por tener unos valores de LDL más alejados del objetivo, pero también aquellos con enfermedad coronaria estable que no alcanzan los objetivos. En pacientes con cardiopatía isquémica, en los que no se alcanza el objetivo terapéutico porque no toleran las dosis altas de estatinas o bien están contraindicadas, estaría justificada la indicación de los inhibidores de la PCKS9 para llegar al objetivo de colesterol LDL y también el inclisiran. Otro de los medicamentos que pueden estar tomando es la nitroglicerina. La nitroglicerina, que tiene que ver con los explosivos, pero que cuando se utiliza para uso humano se utiliza en dosis que, por supuesto, no son nada peligrosas, se suele utilizar para la angina de pecho aguda y crónica, o las crisis hipertensivas, el infarto de miocardio, el edema agudo de pulmón o la insuficiencia cardíaca, por ser un vasodilatador arterial. Se puede utilizar de forma intravenosa, como parches de aplicación en la piel, también como comprimidos, incluso con sprays. Los efectos secundarios más comunes son la hipotensión, cuando se utiliza en dosis más de las necesarias, el enrojecimiento de la piel y el dolor de cabeza. Existe, como les decía, en parches, en comprimidos, en spray o en solución intravenosa. Los anticoagulantes también pueden estar usándose, aunque intentamos evitarlo cuando se están tomando productos como los que se están dando, la aspirina, etcétera, los antiagregantes plaquetarios. ¿Por qué? Porque el riesgo de sangrado es muchísimo más alto. Dentro de los anticoagulantes tenemos los que se llaman antivitamina K o dicumarínicos, entre los que está la warfarina, que es el nombre comercial es el Aldocumar, o el acenocumarol, que es el Sintron. Estos anticoagulantes orales se utilizan para la prevención primaria y secundaria, cuando ya se ha producido el trombo de la trombosis. Están indicados en personas en riesgo de ictus, trombosis cerebral o trombosis en lugares debido a que se padece una cardiopatía, por ejemplo, la fibrilación auricular y otras arritmias auriculares, en la estenosis de la válvula mitral cuando hay fibrilación auricular, en la miocardiopatía dilatada, en válvulas mecánicas. En definitiva, en pacientes con enfermedad tromboembólica o trombosis venosa de las extremidades, pulmón o lugares menos frecuentes. Necesitan un control estricto analítico mensual, así como dietético
y interaccionan con muchísimos medicamentos. Otros anticoagulantes que han aparecido en los últimos años y que tienen muchos menos de los inconvenientes de los que he mostrado antes, los antivitamina K, son los de acción directa. Son una familia nueva de fármacos diseñados para reducir la trombosis arterial y venosa, y entre ellos estaría el dabigatran, rivaroxaban, el apisaban y el edosaban. No precisan control analítico, tienen menos hemorragias y menos trombosis. Los anticoagulantes de acción directa, que son estos, se han demostrado que son efectivos para pacientes con fibrilación auricular sin lesión valvular, considerándose lesión valvular una estenosis moderada o grave de la válvula mitral, en cuyo caso no estarían indicados. Y algunos pueden producir molestias digestivas, especialmente el dabigatran. Como les decía al principio de este video, al tomar muchos medicamentos y algunos gastroerosivos, como el ácido acetil salicílico, pues todos nuestros pacientes reciben protector gástrico. Estos protectores gástricos se llaman inhibidores de la bomba de protones y pueden ser el omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol. Están indicados para tratar o prevenir síntomas estomacales, ardor, reflujo, úlceras, porque impiden que el estómago produzca mucho ácido. Están indicados en pacientes polimedicados y con doble anticoagulación y todos los pacientes con infarto de miocardio. El omeprazol puede afectar de la forma en que actúan otros medicamentos, entre los que se incluyen la warfarina, que acabamos de ver, la fenitoína, el diazepam, el ketoconazol, el itraconazol, la ampicilina y el hierro. La ranolacina es un medicamento que a lo mejor toma alguno de ustedes, especialmente las personas que tienen una revascularización incompleta, porque se utiliza en combinación con otros para el tratamiento de la angina de pecho, para los enfermos que han quedado con angina residual después de una revascularización coronaria. Efectos adversos: puede producir mareos, náuseas o vómitos. No afecta a la frecuencia cardíaca ni a la presión arterial. La dosis inicial recomendada es la de 375 miligramos 2 veces al día, es decir, cada 12 horas. Y después de un periodo entre 2 y 4 semanas se debe subir la dosis a 500 2 veces al día, y en función de la respuesta del paciente, es decir, si el paciente le disminuye la angina de pecho, se podrá subir adicionalmente hasta una dosis máxima recomendada, 750 miligramos 2 veces al día, vigilando los efectos adversos y las interacciones con otros medicamentos. Otro medicamento que a veces se puede utilizar es la ivabradina. La ivabradina es nombre científico, nombre químico, y está indicada en el tratamiento sintomático de la angina de pecho crónica estable en adultos con enfermedad coronaria con ritmo sinusal, que no tengan arritmias y con una frecuencia cardíaca mayor de 70 latidos por minuto. Está indicada en adultos que presentan intolerancia o una contraindicación al uso de beta-bloqueantes que veíamos antes, o en asociación con beta-bloqueantes en pacientes no controlados adecuadamente con una dosis óptima del beta-bloqueante. La ivabradina está indicada en la insuficiencia cardíaca crónica en la clase 2-4 de la New York Heart Association con disfunción sistólica en pacientes adultos en ritmo sinusal y cuya frecuencia cardíaca es mayor de 75 latidos por minuto, siempre asociado con otros medicamentos. La dosis inicial de ivabradina no debe superar los 5 miligramos una vez cada 12 horas en pacientes menores de 75 años. Después de 3 o 4 semanas de tratamiento, si el paciente sigue sintomático, si la dosis inicial ha sido bien tolerada y la frecuencia cardíaca en reposo se mantiene por encima de 60 latidos por minuto, la dosis puede incrementarse al siguiente dosis mayor en pacientes que estén recibiendo 2,5 2 veces al día o 5 miligramos 2 veces al día. La dosis de mantenimiento no debe superar en ningún caso los 7,5 miligramos 2 veces al día. Como contraindicaciones está la hipersensibilidad al principio o alguno de sus excipientes, la frecuencia cardíaca en reposo inferior a 70 latidos por minuto, antes del tratamiento, por supuesto, el shock cardiogénico, el infarto de miocardio
o la hipotensión grave. También la insuficiencia hepática grave, la enfermedad del nodo sinusal o el bloqueo sinoauricular.